Somos yo y tú. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros este espacio. No sé, Enrique, si tenés algunos mensajes para compartir con nuestra audiencia. Sí, en realidad hay varios mensajes y un poco tocando los temas. Dice, los atractivos turísticos están muy caros. El turista promedio de media clase alcanza a realizar 2 atractivos como máximo. Los precios que pagan por el alojamiento son caros. En realidad en Iguazú somos muy caros. Ahora, fíjate vos cómo, contrariamente a lo que dice este televidente, Otto decía que crecieron gracias al turista, sin decirlo de una manera peyorativa, gasoleros, ¿no es cierto? Exactamente. El trabajador, la gente humilde que viene, que trata de conocer, que paga su entradita. Bueno, este televidente opina que el City Tour debe ser ejercido por las agencias de viaje. Son profesionales en el tema. Río Uruguay es empresa de transporte. Exactamente, y así se presenta. En ningún momento se habló de un servicio turístico. Es más, en primer lugar se había hablado de que iba a tener un guía, ¿te acordás? El micro, y después se desestimó esa idea justamente por no ser agencia de viajes, sino solamente transportista. Claro. Transportista. Va haciendo un recorrido, transportando a la gente, llevándola o no a los atractivos turísticos. Dice, buenas noches a los señores del programa. Dice, yo trabajé de taxista unos años. Los turistas que yo llevé al Hotel Cataratas o al Carmen, que están por esa, yo les preguntaba si fueron por la Casa de la Botella, la Ipuca. Nadie le comunicó nada y eso por acá existe. Cataratas o sea, no está favorecido, claro, en ese aspecto. Coincidimos con lo que dijo tanto Otto como Alfredo, que la gente no se entera, no se entera que existen los atractivos. Dice que la torta no es para todos. No es para todos. Bueno, Enrique, vamos a meternos en tema. La violencia de género. Sin freno se denuncia un ataque por hora. Cada hora una mujer es golpeada. Cada día 3 mujeres son abusadas sexualmente. Estas estadísticas presentadas esta semana se desprenden de llamados realizados a un 0800 contra la violencia de género y demuestra que el 86% de los casos de violencia registrados se da en las mujeres que van de 25 a 44 años, el 86%. Es el que concentra casi la mitad de las denuncias. Sergio, yo estaba leyendo hoy a través de internet también estadísticas al respecto y me dio para pensar, a mí me da la impresión de que la violencia está a flor de piel en todos los ámbitos. Claro, no solamente en lo que respecta a la violencia de género. La idea es hablar puntualmente, hablar puntualmente de este tema. Fíjate vos que dice que el agresor casi siempre es alguien muy cercano. El 47,3% de los casos se trata de la propia pareja con la que la mujer está conviviendo y otro 20,8% son exparejas. El 44% de las veces la agresión pasa por la violencia psicológica o verbal, mientras que un 40% corresponde a la violencia física. Bueno, pero nos visita una profesional y esto nos va a dar la posibilidad de enterarnos un poco más profundo de la Estamos acá con la psicóloga Sabrina Marchese del proyecto Camino a la Vida que lleva adelante la ONG Cataratas de Nuevos Vínculos. Muchísimas gracias, Sabrina, por visitarnos esta noche. Gracias, buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. Bueno, la verdad que estas cifras que estamos dando, que son ciertamente alarmantes, son cifras nacionales. Ajá. Y nos gustaría conocer un poquito cuál es la realidad con la que vos, si me permitiste voy a tutear, sí, te enfrentás día a día, ¿no? A través de este proyecto que están encarando ustedes y que tiene que ver con violencia de género. Bueno, mira, para sumarle a tus estadísticas, el año pasado, porque bueno, este año recién comienza, ¿no? Se hablaba de que fallecía por razón de violencia de género una mujer cada día y medio en el país. Ajá. En Misiones podemos hablar que una vez al mes, porque más o menos el promedio de mujeres muertas en la provincia en la que vivimos son entre 12 y 15 mujeres. Y en Puerto Iguazú, causas
nosotros, por ejemplo, recibimos más o menos un promedio de 4 mensuales. Obviamente que nosotros somos un centro que se maneja todo con voluntariado, o sea, somos un equipo interdisciplinario de profesionales que donan horas, entonces no tenemos una convocatoria muy masiva porque, bueno, cada uno pone su granito de arena, ¿no? Por lo general, lo ideal sería que desde la comisaría de la mujer o desde el juzgado donde se van recepcionando las denuncias lleguen un poco a Camino a la Vida. Pero bueno, yo te puedo decir que semanalmente escucho violencia, si no es en el ámbito de Camino a la Vida, que principalmente en el ámbito privado también llegan al consultorio. Y Sabrina, ¿cómo podríamos definir la violencia de género? Porque uno dice violencia de género y piensa en un hombre que maltrata a una mujer, que la golpea, que la castiga físicamente, y no precisamente pasa por ahí. Sí y no. A ver, ¿hay una definición, digo, hay una descripción como para darle forma a lo que es la violencia de género? Sí, nosotros englobamos dentro de violencia de género a toda la violencia que se ejerce hacia el género femenino, ¿no? Desde un lugar de poder, ¿no? O sea, que digamos que más allá de la violencia que puede haber en cualquier vínculo, acá hay una connotación que agrava a esa violencia o que como motivo de ese o motor de esa violencia es justamente el género, ¿no? Ajá. Entonces hacia ahí, con cuestiones de género, es que se inicia esa violencia. Sabrina, una pregunta, y en el caso de la violencia de la mujer hacia el hombre, también. ¿Hay casos en Puerto Iguazú que has encontrado? Porque siempre cuando se habla de violencia de género, nos ponemos a la mujer como que, pero son tal los vez menos, en las estadísticas, claro, claro, pero existe también, existen, no hay que dejarlo de lado, ¿no? Existe también, cada vez existe más, lo que pasa que es, por la cultura machista en la que estamos, es muy difícil para un hombre que haga visible y se anime a hacer visible su violencia de género recibida por una mujer, ¿no? Pero sí hay, además que la mayoría de las veces la violencia es cruzada, no muy pocas veces, pero en un 50% no es solo la mujer víctima de violencia, sino también la ejerce, posiblemente con una inferioridad de poder, de fuerza, ¿no? Que genera que la violencia recibida más que la que ejerce es mucho mayor o más grave, claro. Pero también es muy difícil. A ver, nosotros siempre hablamos de violencia en el vínculo, ¿no? Está quien la ejerce y quien la padece. Tiene que estar esos dos polos para que hablemos de violencia. Y otra pregunta, en el tiempo, ¿se reproduce el tema? ¿Hay cada vez más violencia? ¿O es que ahora está mucho más abierto y la gente se anima más a denunciarlo? Está más visibilizado. Es difícil contestar esas preguntas. Es verdad que está más visibilizado, por ende la gente se anima a denunciarla más. También, acá habría que sumarle un sociólogo, no solo yo, si hace una lectura más de la sociedad, podemos ver que la violencia está mucho más instalada en muchos niveles más sociales, de podamos decir, de 20 años para atrás a lo que es hoy, ¿no? Entonces va en creciente la violencia a nivel de sociedad y eso genera también la posibilidad de mayor violencia de género. Sabrina, te vamos a invitar a compartir y en esto le voy a pedir por favor a nuestro director que nos permita también compartir la opinión de dos colegas tuyas que están trabajando en el ámbito oficial, en este caso desde el equipo de salud mental. Son las licenciadas Ramajo, Constanza Ramajo y Alejandra Acevedo, que dan su opinión sobre lo que es la violencia de género. ¿Tenemos esas imágenes para compartir, Checho? No las tenemos todavía, no hay problema. Esperamos un poquitito. Como sociedad nos involucra a las imágenes de las dos profesionales. Sabrina, la cuestión de las adicciones, sí. ¿Aporta más conflictividad a la cuestión de la violencia? Sí, en realidad un vínculo que esté teñido por adicciones posiblemente también esté entrampado en algunas situaciones de violencia. Sobre todo porque por ahí quien es codependiente del adicto, o sea, quien se vincula con la persona adicta, a veces quiere revertir esa situación y
imprime, digamos, un camino, ¿no?, que el otro no está, por su enfermedad, dispuesto a transcurrir, y entonces se generan muchas situaciones de violencia verbales siempre, y físicas a veces asociadas. También llegan. Sí. Ahora sí, entonces vamos a compartir la opinión de estas dos profesionales a quienes hemos consultado sobre el tema, y después vamos a estar ya cerrando el bloque con las conclusiones del caso. Pensar a la violencia como una conducta aprendida, ¿sí?, en relación a que puede ser una conducta aprendida por acción o por omisión, o sea, por el hacer y por el no hacer, que causa daño psicológico o físico a la persona. O sea, pensar que sea aprendida implica que está en parte al recorrido de la persona durante su historia, que ha aprendido a vincularse desde ese lugar, ¿sí? Por acción y por omisión, ¿qué significa? Que a veces el no hacer implica una situación de violencia. El no dirigirle la palabra a alguien es una situación de violencia en ocasiones dentro de un ámbito familiar, ¿sí? Física y emocional. O sea que la violencia, según la teoría que ustedes aplican, es una conducta adquirida en el hogar, básicamente. Es en relación a la persona ha encontrado esa forma de vincularse, ¿no? Y también encontrar que existen diferentes formas de violencia. Esto también es importante, existe legislación provincial y nacional. Dentro de la legislación provincial está la ley 4.405 que plantea esta concepción de violencia, que a veces, por ahí, si bien es legislación, nos sirve para pensar situaciones y para enmarcar las situaciones que pasan desde el trabajo, ¿no? Y poder acompañarlas, ¿no? O sea, dentro de los recursos que haya en la comunidad. Licenciada Acevedo, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen en campo, aquí en Puerto Iguazú, ¿en qué situación nos encontramos con este tema? Bien, digamos que como equipo de salud mental, nosotras estamos ahora trabajando en las salitas, distintas problemáticas, puntualmente lo que es violencia familiar y de género. Por ahí hay lugares donde más reciben la demanda, que puede ser la ONG Camino a la Vida, en la Comisaría de la Mujer, también, que es un lugar donde yo formo parte y estoy trabajando hace unos meses. Digamos que ahí sí se reciben más demandas, o sea que la gente hoy por hoy sabe que hay profesionales que están abocados a eso, ¿no? Sí, digamos que hay como un aumento de la cantidad de denuncias. Yo creo que las mujeres ahora se animan un poquito más y saben que hay un equipo, digamos, trabajando en eso, como para apoyar, capacitar también al resto de las personas que trabajan en las instituciones. ¿Cuál sería el primer paso que una familia... Bueno, ahí estamos con los testimonios que nos estaban dando las profesionales del caso. Un tema para seguir muy de cerca. Sí, sí, terrible, terrible. Un tema para seguir muy de cerca, y me detengo en lo que estaba diciendo la licenciada Constanza Ramajo, ¿no? Que la violencia es una conducta adquirida, que por ejemplo no saludar en el ámbito familiar a uno de los integrantes de la familia es un tipo de violencia también. O sea que atención, hay que tener en cuenta todo esto para no caer en ese tipo de situaciones. Y ¿no es sencillo, Sergio, se corta el diálogo. Cuando no hay diálogo en el matrimonio, comienzan las desavenencias, ¿no? Seguro, y eso posibilita después otro tipo de vínculo que ya no es tan saludable, sino más bien tóxico, ¿no? Claro. Y como decía Constanza, sí, muchas veces uno cuando se juzga se cree no violento porque no pega o porque no insulta, y en realidad todo el tiempo a veces somos soberbios, omitimos, somos indiferentes, y eso también es una forma de violencia. Bueno, Sabrina, muchísimas gracias por haber venido, gracias por tu tiempo y gracias por tratar de aclarar toda esta cuestión que te planteamos. No, gracias a ustedes, y bueno, cuando quieran continuar con el tema, desde Camino a la Vida pueden venir otras. Y bueno, y de paso, es un tema muy interesante y que realmente y muy amplio, requiere un trabajo más profundo. Exacto. Bueno, vamos a hacer la pausa. Antes de ir a la pausa les voy a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a estar tocando en el próximo bloque. El intendente de Puerto Libertad anunció su intención de que los diputados de la provincia aprueben un proyecto, o por lo menos apoyen un proyecto de expropiación de tierras a la empresa Alto Paraná. El jefe comunal, Luis Ferreira,
dijo que se necesitan tierras para instalar un parque industrial y relocalizar a vecinos que se encuentran en espacios privados en este momento. Alta polémica que tiene que ver con la cuestión regional ya, así que después del corte vamos a estar hablando con el intendente Luis Ferreira. Vamos al corte, enseguida volvemos.